una de las cosas que estuvimos charlando con Marce en los días previos era cuál era el nombre que creíamos más apropiado para esta charla. Y uno de los que a mí más me gustaba era uno que, tengo el borrador al lado, decía, ¿cómo convivir con un adolescente en cuarentena y no morir en el intento? Y quiero volver a ese nombre que al final quedó en el camino, porque en este espacio que ofreció Marce en relación al chat y a las preguntas, yo quisiera arrancar preguntándoles a ustedes qué es lo que les está resultando difícil en la convivencia con un adolescente en esta cuarentena. ¿Por qué están en esta charla? ¿Por qué los convoca este tema? ¿O por qué creen que hay algo que les está resultando difícil puntualmente por estar conviviendo con un adolescente? Pongo los escucho, pero en realidad los leo. Ahí donde Marce claro, vayan puso, escriban escribiendo. acá. Ahí empiezan, ahí ya empiezan. Tenemos. Te preguntan, te dicen cómo convivir con una hija adulta que se comporta como un adolescente. El encierro en la habitación, te voy tirando la preocupación por el encierro. Bien. Encierro en la habitación. Hay un tema. Demasiada tecnología. Yo voy a agregar demasiada tecnología. Ok. Yo voy anotando. Escriban, sigan escribiendo por qué están en esta charla. No colaboración. Bueno. Adolescentes que planean escapar para estar con el novio. Esa es otra charla, ya no llega. A ver, voy a seguir leyendo. No colaboran en casa. Yo pensé que mi hija estaba en mi casa nada más, pero ¿viste? Tengo 2 chicos de primaria que se comportan como adolescentes, exceso de tecnología. Mis hijos tienen 21 y 23 y volvieron a pelearse como a los 12. Okay. Muchas horas de celu, computadora, y cuando les preguntás, ellos dicen, estoy haciendo tarea. Buenísima. Bueno, la trasnochada hasta cualquier hora. Esto es como salir a un boliche y todos los días se van a dormir a las 5 o 6 de la mañana. Sigo. La negación a la realización de las actividades del colegio. Cambios de horarios. Acá vos preguntaste ahora. Cambios de horarios. Ruido por la noche y dificulta el descanso del resto de la familia. El horario que se acuesta y el horario que se levantan los chicos. Comen todo el día. A ver, la Play. Adolescentes aislados por la tecnología, cambios de humor, como todos en la casa. Adolescentes con discapacidad, en nuestro caso con TEA. La Play, hora de acostarse y levantarse. Mi hija tiene 14 años, tiene el sueño cambiado, duerme de día, vive de noche, mucha tecnología. Juntemos a todos los chicos juntos. A ver. Claramente por tus chistes parece que todos coinciden en unas cuantas cosas. Totalmente. Bueno. Le saco el cable cuando me voy a descansar. Bueno, todo un poco lo mismo. Hormonas revolucionadas. Bien. Espera un segundito. Se piden comida por su cuenta. Exceso de tareas virtuales. Duerme todo el día. Organizar su día y no frustrarse en el intento. Okay. La falta de tolerancia. El mío pide helado para él solo. Y acá dicen, tenés para 5 horas de charla. Bueno, a las 5 de la mañana cuando los chicos se van a dormir, nosotros vamos a terminar la charla. Todo tuyo. Bueno, entonces vamos a arrancar de la siguiente manera. Yo anoté algunos, quiero después hacer una mención aparte a 2 cositas que escribieron. Una mamá que escribió en relación a una chica con el trastorno alimenticio y alguien que escribió en relación a un chiquito con TEA. Eso lo dejamos aparte, porque incluso en el Tobar García, yo no sé si la persona que escribió el chiquito con TEA lo conoce, es un hospital especializado
en patologías graves infanto-juveniles, y nosotros tenemos un teléfono para atención puntual telefónica individual, con lo cual después paso ese teléfono para que estos papás se puedan comunicar con la gente del hospital y puedan hablar en particular por esa situación que es como una situación diferente. Yo digo algo de lo que anoté. Hablamos de un adulto que se comporta como un adolescente, de cuestiones ligadas al encierro, el uso de la tecnología, no colaborar con las tareas domésticas, adolescentes que planean escapar para estar con el novio, los horarios cambiados, pelearse como si tuvieran 12 años, cambios de humor y tener cambios en el sueño. Si yo le hiciera esta misma pregunta a los hijos de ustedes o a un grupo de adolescentes que estuviera en esta charla, ¿ustedes creen que ellos, si tuvieran que describirlos a ustedes o que hablar de ustedes, dirían cosas muy diferentes a las que ustedes escribieron? ¿No hay en esta época y en este contexto adultos que se están comportando como adolescentes, adultos que no tienen ganas de hablar con nadie y se encierran, adultos que están todo el tiempo con la computadora y el celular mirando cosas a veces necesarias y a veces no, muchos que no tenemos ganas de hacer a lo mejor las cosas del hogar, cuando en todos lados nos ponen como mandato que hay que limpiar la casa, hay que acomodar, hay que separar la ropa, aprovechemos para acomodar los placares, etcétera, etcétera? ¿No hay adultos que viviendo solos tuvieron ganas de romper la cuarentena para ir a visitar a alguien, aunque sea algún vecino? ¿No tenemos todos los horarios cambiados y nos quedamos viendo series hasta las 4 de la mañana? Digo, de todas las cosas que ustedes estuvieron describiendo, mejor dicho, si les preguntáramos a los chicos, ¿en cuántas de estas nosotros también nos veríamos reflejados? ¿Sí? Estoy viendo cabecita. Algunos contestaron, alguien puso estoy bastante adolescente, otro puso al principio teníamos una rutina, pero ahora todo está cambiado. Hay adultos que viven con el celular y no solo en cuarentena, y bueno, los horarios también están cambiados. Entonces ya arrancamos por ponernos de acuerdo en que hay algunas cosas que estamos describiendo y que las estamos parcializando en los adolescentes, que en realidad nos están pasando absolutamente a todos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? No me voy a detener demasiado en explicar cuáles son los efectos psicológicos o los efectos emocionales que está teniendo esta situación para nosotros. Lo voy a mencionar simplemente muy cortito, como para dar pie a lo que quiero hablar después. En general, en el psicoanálisis se define una situación traumática, con palabras muy sencillas, como una situación inesperada, sorpresiva, que nos viene de golpe y que nos exige una respuesta que no tenemos, ¿sí? Una situación traumática es una situación con una, para llamarlo de algún modo, una carga de energía que se nos viene encima y que no estábamos preparados por lo inesperada, o por lo intensa, o por lo grande, y que nos invade y no nos da tiempo a preparar una respuesta. En este sentido, nosotros podríamos extrapolar este término tan teórico y pensar que lo que nos está pasando es una situación traumática. Nadie estaba preparado para estar encerrado en su casa 40 días, nadie estaba preparado para ponerse a dar clases por internet, nadie estaba preparado para tener que cerrar su negocio, nadie estaba preparado para no saber cuándo esto se termina y cómo se sale, ¿sí? Digo, podemos pensar que es una situación traumática por lo inesperada, por lo intensa, y por sobre todo la falta de respuesta que uno tuvo en un principio para poder responder a esto. Las primeras respuestas que nos aparecieron fue, bueno, aprovechemos para estar todos juntos en casa, aprovechemos para acomodar el placar, aprovechemos para ordenar la ropa para donar, aprovechemos para, y la realidad es que no todos teníamos ganas de eso, o no todos tenemos ganas de eso. No es tan fácil en una familia que funciona bien, pero que cada uno tiene su actividad, que cada uno tiene su espacio, que cada uno tiene su tiempo, que cada uno tiene sus lugares por fuera, de golpe, estar todo el tiempo todos juntos. Y no porque no se quieran, sino porque es algo inesperado y es algo a lo cual uno no estaba acostumbrado. Hubo un montón de memes las primeras semanas dando vueltas hablando de los divorcios que se venían después de la pandemia, ¿sí? Hubo un montón de memes hablando y haciendo chistes en relación a esto, y todos sabemos que en los chistes siempre hay algo que se está diciendo de una manera solapada. Realmente para cualquier humano se convierte en una situación muy difícil y de un desafío muy grande empezar a convivir las 24 horas del día, aún con gente a la que ama profundamente, cuando no estaba acostumbrado a eso. Entonces, hay situaciones emocionales
que nos cayeron a todos, que nos pegaron a todos, no solamente a los adolescentes, por más que ahora vayamos puntualmente al adolescente. A lo mejor estaría bueno para pensar en cómo actuar frente a un adolescente, primero pensar qué nos está pasando a cada uno de nosotros con esto. ¿Cuáles son las cosas que más nos irritan? ¿Cuáles son las cosas que nos están resultando más difíciles de soportar? ¿Cuáles son las cosas que nos están resultando más difíciles de hacer? Pero por sobre todo, en lo que yo quiero hacer mucho hincapié, es en esto de correr los mandatos. No hay que sentarse a jugar un juego de mesa si uno no tiene ganas, y no hay que ponerse a acomodar el placar si uno no tiene ganas, y no hay que ordenar la cena si uno no tiene ganas, porque eso es algo que le pasa a otro, no a uno. Entonces, solamente si corremos los mandatos y nos conectamos con lo que realmente nosotros queremos hacer, ahí es donde vamos a poder, por lo pronto, estar un poco más tranquilos. Y ahí es donde uno puede empezar a construir su propia respuesta frente a esto que está pasando. Si no estamos actuando con la respuesta del otro. Entonces es buenísimo, porque todos la primera semana publicaban en internet y en Instagram fotos de todos jugando al buraco, todos jugando a las cartas, todos haciendo cosas lindas, toda la familia junta, y una semana después, y estoy viendo las risas de todos, se cayó. Pero no es que se cayó porque no es posible o porque era falso, se cayó porque no era la manera en la que esa familia podía salir de esta situación. Y aprovecho esto para ir a la importancia del 1 a 1. ¿Qué significa la importancia del 1 a 1? A cada uno de nosotros nos pasan cosas diferentes. Si alguno de ustedes tiene mellizos, adolescentes, a cada uno de esos mellizos, criados por los mismos padres al mismo tiempo, en el mismo momento, también le están pasando cosas diferentes. Entonces, esto del 1 a 1 es el poder ver, el poder escuchar y el poder conocer a quién le está pasando algo y qué es lo que puntualmente le está pasando a esa persona para poder dar una respuesta ahí. ¿Sí? Si ustedes lo que esperaban de esta charla era tips de qué hacer con un adolescente o consejos de qué hacer con un adolescente, primero saben que nunca en mi vida los di los que me conocen, veo caritas ahí que se ríen, y segundo, no existen. Pero no existen porque ninguna ley general es posible de aplicar a cada uno de los hijos nuestros. Y si lo hacemos no estaría bueno, porque estaríamos perdiéndonos de ver qué le está pasando a ese chico en particular. ¿Sí? Esto como arrancar. Expliqué más o menos, si no se entiende, después volvemos a por qué es una situación traumática. Pensar que cualquier situación traumática y todo lo que está pasando nos genera a todos sentimientos de irritabilidad, dificultades de concentración, mucho cansancio, momentos de letargo donde uno no tiene ganas de hacer nada, alteración del sueño, mucha ansiedad y mucho miedo. Y para ese lado quería ir ahora. Cuando nosotros hablamos de un adolescente, lo primero que hay que pensar es que el concepto de adolescencia es una construcción teórica. Si cada uno de ustedes tiene que definir qué es un adolescente, cada uno va a dar una respuesta diferente, ¿sí? Si vamos al concepto de adolescencia a lo largo de la historia, también es un concepto distinto. No es lo mismo un adolescente en la época anterior a la Revolución Industrial, que vivía en un palacio y era educado para ser rey, que el hijo de un campesino que sabía que lo único que iba a poder hacer en su vida era ser campesino. Después de la Revolución Industrial, cuando empieza el auge de la educación, esto se empieza a modificar, pero si vamos a distintas sociedades, hay sociedades hoy en día donde un chico de 14, 15 años tiene responsabilidades de adulto que a lo mejor en nuestra sociedad un chico de 30 no las tiene. Entonces a mí se me ocurrió, para seguir pensando juntos en esto, ubicar una definición de adolescente que tuviera que ver con, y ahí va mi definición, aquellos que en este momento de su vida, o en este momento evolutivo, están en un proceso de construcción de su proyecto de vida. ¿Sí? Vuelvo a repetir mi propia definición. Aquellos que en este momento están en un proceso de construcción de un proyecto de vida. Llámese quienes están en una facultad y tienen como meta recibirse y trabajar de eso, quienes están en su primer empleo o buscándolo, quienes están planificando un viaje por primera vez solos con sus amigos, quienes están cursando su primer noviazgo, ¿sí? Pensemos en un grupo de chicos, para llamarlos de algún modo y encajarlos en alguna edad, que no son los de primaria, que saben que todavía les queda mucho por delante y que piensan en el día a día, y diferenciarlos también de nosotros, tal vez más adultos, que ya tenemos, entre comillas, nuestra vida armada. Ya tenemos nuestro laburo, ya tenemos nuestros proyectos, ya tenemos nuestra familia, nuestra pareja, etcétera, etcétera. Una cosa importante, si lo pensamos de esa manera y los definimos de esa manera, es a lo mejor entender
para que aquellos que están en este proceso de construcción de este proyecto, hay algo que se detuvo, ¿sí? Y que tal vez los diferencia de nosotros en ese punto. Hay algo en relación a la salida y a la construcción que se les detuvo, y que por más que sea un momento nada más, y que sea algo que en este momento está pasando y que se va a retomar, el impacto que les provoca, si pensamos que en eso está centrado su vida, es mucho mayor que a lo mejor el de un chico de primaria o que de un adulto que ya tiene su vida más o menos organizada, ¿sí? Pensemos cada uno de nosotros en los adolescentes que tienen cerca y en las cosas que de golpe se le cortaron. Si pensamos en este primer trabajo, si pensamos en esta pareja que están iniciando, y todos fuimos adolescentes y todos nos acordamos cómo las neuronas y las hormonas se nos alteraban pensando en nuestro noviecito en esa época. Pensemos en estas cosas que nos van pasando a todos como adultos y como niños, y la diferencia que se marca en la etapa de ellos. Donde hay algo, donde hay un punto de detención en un proyecto que estaba en plena construcción. Se les paró la obra en la mitad. Nosotros ya tenemos la obra terminada. Los chiquitos todavía ni están pensando en lo que van a construir. A ellos se les quedó la obra por la mitad. Entonces, claramente, hay algunas cuestiones de impacto de esto que está pasando sobre ellos que, para decirlo burdamente, pegan de manera diferente, ¿sí? Como para marcar tal vez alguna diferencia en relación a nosotros. ¿A qué voy a esto? Le sumo otro dato más. Existe en la adolescencia lo que se llama el proceso de individuación, ¿sí? Es una etapa evolutiva necesaria en la cual un adolescente empieza a diferenciarse de su familia, de su grupo de origen, de quienes lo educaron y de quienes fueron sus ideales, para empezar a construir su propia historia. Por eso los adolescentes son rebeldes, por eso los adolescentes son oposicionistas, por eso los adolescentes discuten cualquier orden y todo lo que nosotros decimos no sirve, pero si lo dice lo mismo el papá del amigo, ahí funciona, ¿sí? Es una etapa evolutiva necesaria en la cual ellos necesitan despegarse de nosotros para construirse. Y en ese momento de pleno despegue, nosotros los obligamos, o la pandemia los obliga a estar todo el tiempo con nosotros. Aquellos de quienes se tiene que despegar son aquellos con los que está conviviendo las 24 horas y no tiene cómo escaparse. Y aquellos con quienes construye su nueva vida, que es su grupo de pares, son los que no puede ver. ¿Se entiende? Si voy muy difícil o voy muy rápido, háganme caras y volvemos sobre el tema. ¿Pero se entiende más o menos el concepto? ¿Sí? O sea, una etapa evolutiva necesaria que tiene que ver con despegarse de nosotros, un proyecto que queda en suspenso, nosotros quedamos pegados a ellos todo el tiempo y encima demandando que hagan la tarea, que se enganchen con la escuela, que limpien la casa, que ordenen, que colaboren, que cocinen. ¿Por qué un pibe que jamás cocinó se tiene que poner a cocinar? ¿Por qué un pibe que jamás ordenó su cuarto se tiene que poner a ordenar su cuarto hoy, si nunca lo hizo? ¿Por qué tenemos que obedecer esos mandatos externos de la familia feliz de Facebook, que están todos divinos con la casita brillante y jugando al buraco, y tenemos que obligar a nuestros hijos a que se conviertan en eso, cuando si rascamos un poquito sabemos que no siempre las cosas son así? Entonces, reubiquemos todo, y reubiquémonos nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros con esta pandemia? ¿Qué nos pasa a nosotros con estos mandatos o ideales que nos vienen de afuera de qué es lo que hay que hacer en la pandemia? Tenemos que empezar a hacer clases de gimnasia, tenemos que hacer yoga, tenemos que hacer mindfulness, tenemos que aprender un idioma, tenemos que acomodar, o sea, tenemos que hacer todo lo que en nuestra vida se nos ocurrió hacer, ¿sí? Piensen solamente, y es un detalle que para mí es muy gracioso, en el proceso de sacarse los zapatos cuando uno vuelve de la calle y de sacarse la ropa. Piensen en el tiempo y en la energía que eso demanda, ¿sí? Yo jamás en mi vida lo hice, pero ¿cuántos de ustedes llegaban con la misma ropa con que venían de la calle, se tiraban en la cama y hasta ponían los pies arriba del sillón con los zapatos o arriba de la cama? Hoy eso es tremendo, ¿sí? Es tremendo. Bueno, hoy eso demanda un tiempo y una energía que, si la combinamos con la energía que nos demanda el mandato de jugar todos juntos a las cartas, de ponernos a cocinar, de aprender un idioma,
de hacer clases de gimnasia, etcétera, 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 a ver, es como un poco mucho, ¿sí? Entonces, caemos sobre los chicos con cosas que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a poder sostener, o que no podemos sostener. Yo voy leyendo un poquito de costado, ¿sí? Alguien que pone que hay que enseñarle a los hijos lo que nunca habían aprendido. Entonces ahí después podemos hacer un taller para padres en el cual le preguntemos a esa persona por qué nunca le enseñó lo que hoy le quiere enseñar. ¿Ok? A un señor que se llama Lean, que está acá escrito. La pregunta es al revés, es ¿por qué usted nunca se ocupó en lo que quiere ocuparse ahora? Después, otros que escriben, que siempre colaboran, pero ahora se pusieron rebeldes. Nosotros también estamos rebeldes con algunas cosas. Es esto que mencionábamos antes, de cómo nos está pegando a cada uno, y las cosas que ya no tenemos ganas de hacer, o las cosas que nos vienen como mandato, y que de repente explotamos, porque estamos irritados, porque estamos enojados, porque estamos frustrados, porque estamos cansados, porque estamos desganados. No es que se ponen rebeldes porque sí, o a lo mejor sí, a lo mejor es esa rebeldía que no se puede manifestar en algo más natural, si esto no estuviera pasando, y se manifiesta en el tener que hacer las tareas. Pero la rebeldía de un adolescente es algo esperable. Preocupémonos si un adolescente no se revela en nada, ¿sí? Tal vez esta etapa de transición en algunos casos sea más suave, más llevadera, y en otros sea mucho más enérgica. Uno sabe que hay adolescentes con los que no se puede ni hablar, y hay otros que tal vez van procesando esta etapa de una manera más suave. Pero esto tiene que ver con las características individuales, no es que una sea más normal que la otra, ¿sí? No es que hay una esperable. No está mal que un adolescente discuta todo, y yo me preocuparía más si un adolescente no discute nada. Yo me preocuparía de qué está pasando ahí, si todo lo que le viene lo toma y lo hace, porque ahí estaría pensando en función de lo que le viene de afuera y no de lo que quiere construir él mismo. Vuelvo porque me mezclaron a mí particularmente muchas cosas. Estábamos hablando del proceso de individuación, de esta etapa necesaria en la que ellos necesitan despegarse de nosotros. Que la pandemia los obliga a quedarse pegados con nosotros las 24 horas y no hay escapatoria. Que su grupo de pares, que es el grupo que funciona como sostén para esta construcción de su nueva etapa evolutiva, no lo tienen cerca, no pueden salir, no tienen su noviecita, no tienen sus amigos, no tienen sus cómplices de todos los días. No es lo mismo estar, que ahí también leí algo en relación a la tarea, no es lo mismo hacer la tarea con un grupo al lado, riéndose, mirándose, en contacto, escuchando risas, que a través de una camarita y a través de caritas que estamos mirando. Claramente no es lo mismo. Y hay chicos que necesitan mucho más el contacto corporal y el contacto afectivo que otros, y probablemente algo de eso también esté pasando, ¿sí? Tenemos todo esto. ¿Por dónde seguimos? Tenemos un proyecto de salida al exterior detenido y la obligatoriedad de estar todo el tiempo con nosotros, que somos aquellos de los que se tienen que despegar. Ahí ya empezamos a ver un combo que poco menos que explosivo, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? Vuelvo. No hay recetas y no hay tips. Si ustedes estaban esperando que yo les venga a explicar qué está pasando con los adolescentes y que les diga entonces qué tienen que hacer, no. Ni yo tengo la respuesta, ni busquen la respuesta, ¿sí? Doy un ejemplo de esto. Justo en esta semana tengo un pacientito nuevo, que es un chico que está jugando al fútbol en Italia, y que está muy preocupado porque él estaba manteniendo a parte de su familia, y ahora el club no le está pagando. Me cuenta un sueño, y me dice que buscó el significado de ese sueño en internet, en Google, y me dice lo que el sueño significa. Yo no le contesto nada y le empiezo a hacer preguntas sobre el sueño, ¿sí? Y el sueño termina yéndose absolutamente al terreno de lo que a él le estaba pasando, por cosas que fue asociando, a cosas que le estaban pasando a él con el dinero, a cosas que el sueño tenía que ver con la sangre, pero termina hablando del dinero, de su mamá, de su papá, de los roles de su familia, o sea, termina construyendo una sesión a partir de un sueño que arrancó diciéndome: yo soñé que me sacaban sangre, que la enfermera me decía que me iba a curar, y ya busqué y sé que el sueño significa que me quiero curar. Y de ese sueño terminó hablando una sesión entera de su posición dentro del grupo familiar. ¿A qué voy con esto? No hay una respuesta que desde afuera nos pueda decir qué tenemos que hacer nosotros, y mucho menos qué tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿sí? Si uno está
bueno, no quiero hablar mal de colegas, pero digo, si uno está en un tratamiento y el psicólogo le dice, andá y hacé esto con tu hijo, yo dudaría, ¿sí? Porque me conoce a mí, pero no conoce a mi hijo, porque no sabe la historia de mi hijo, porque no sabe si yo puedo o no puedo hacer eso. Entonces, no nos corresponde estar buscando recetas de alguien que nos diga mágicamente qué tenemos que hacer, porque si no volvemos a la historia de los mandatos, volvemos a creer que solamente esto se atraviesa si uno juega a las cartas con la familia, si cocina a tal hora todos los días, si duerme a las 8 de la noche y se despierta a las 8 de la mañana, y etcétera, etcétera, etcétera. Rompamos los mandatos, no nos quedemos con la foto o con la imagen de lo que vemos, tratemos de ver qué es lo que hay, qué es lo que le está pasando a cada uno de nuestros hijos, tratemos de pensar si eso que le está pasando es parte de lo que le pasó siempre, tal vez ahora exacerbado, o realmente hay otra cosa que marca diferencia y que sí llame la atención, ¿sí? De repente que un chico se meta para adentro, y ahora quiero ir al tema del encierro, pero que un chico realmente se meta para adentro y o no quiera comer, o no quiera vincularse, o ni siquiera se quiera conectar con sus amigos, ahí hay sí algo diferente a lo que hay que prestarle atención y que está pasando. Pero ¿qué pasa con el tema del encierro? ¿Por qué creemos que un adolescente tiene ganas de charlar con nosotros y no con sus amigos? ¿Por qué suponemos que nosotros tenemos algo interesante para decirle a un adolescente frente a lo que le pasa en la vida, o mucho más interesante que lo que le puede decir su grupo de pares? El adolescente se encierra hoy en su cuarto, del mismo modo que se encerró toda su vida, y del mismo modo que si no estuviera encerrado en la casa por la pandemia, estaría en la casa del amigo, o estaría en la cervecería con el amigo, o estaría en el club con el amigo, o estaría jugando al fútbol con el amigo. Como no puede estar ahí, por eso se encierra, porque necesita estar con el amigo y necesita despegarse de nosotros. Vuelvo a repetir, siempre en un equilibrio. Si realmente hay un chico que se encierra y no come, no habla, no se baña de golpe y siempre se bañó, o realmente las conductas son más llamativas, ahí sí estamos hablando de otra cuestión más puntual. Pero en general, ¿por qué nosotros suponemos que solamente por el hecho de ser sus padres tenemos algo más interesante para decirles que lo que tienen sus amigos? ¿Por qué? Bajémonos nosotros también de ese mandato, bajémonos nosotros de esa fantasía y entendamos que no necesitan hablar con nosotros, que si están encerrados es porque necesitan estar con sus amigos y hablar con sus amigos. Y el uso de la tecnología es lo que hoy por hoy le funciona como el espacio del club, como el grupo de fútbol, como la salida del sábado a la noche, como la casa del amigo, como la esquina de la casa. Todo eso está en suspenso, el único punto de encuentro que les queda son las redes. El único punto de encuentro que les queda es el encierro en su cuarto y el celular. ¿Me explico? No es un encierro insano, es un encierro necesario, porque tienen que despegarse de nosotros y tienen que seguir vinculados a su grupo de pares. Y porque realmente en ese proceso es donde ellos se siguen construyendo. Vuelvo a repetir, en tanto y en cuanto uno no note realmente algo muy diferente y que llame la atención por exacerbado, ¿sí? O sea, siempre haciendo estas distinciones. Hay una cosa más que quería decir y después ya abrimos el espacio de preguntas. Hace un tiempo yo tenía una paciente que era una maestra de primaria y falleció un alumnito. Entonces, ella vino muy angustiada y lo que me decía era que iba a volver al colegio y que no iba a hablar del tema, que no iba a decir nada, que si los chicos no decían nada, ella no iba a sacar el tema. Estuvimos trabajando un poco sobre eso y tenía que ver con sus propios miedos, sobre la muerte de sus hijos, la muerte de sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que terminamos hablando en esa sesión era, ¿por qué no ofrecer el espacio, decirle a los chicos que todos sabíamos lo que había pasado, que todos sabíamos que el fin de semana había fallecido un compañerito, y que si alguien tenía ganas de decir algo, podía decirlo? ¿Y por qué esta diferencia? Una cosa es creer que no hay nada para decir, y que no hay que hacer nada, y que hay que dejarlo así como está, y otra cosa es, pese a pensar o a entender todo lo que yo expliqué al principio, aún así ofrecer un espacio, ¿sí? Digo, si el adolescente está encerrado en su cuarto porque es necesario que se vincule con sus pares y porque no tiene que estar cerca nuestro, porque necesita despegarse, bla, 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 bla,
igual golpeemos la puerta y preguntemos si necesita algo. No importa si nos ladra, es esperable que nos ladre, pero con ese golpe de puerta y con esa pregunta, él sabe que estamos ahí. Y en caso de que nos necesite, nos va a encontrar. Y sabe que nos va a encontrar simplemente a partir de ese ofrecimiento. ¿Sí? Ofrecer el espacio y no dar las cosas por supuestas es abrir un canal posible de comunicación. Lo que un adolescente pueda o no pueda hacer con eso, ya tiene que ver con cada uno. Pero lo que nosotros sí podemos hacer como padres, y a lo mejor acá sí, el mandato del cual me estoy quejando, es ofrecer el canal de comunicación. No esperar que él lo tome. No es lo mismo ofrecerlo que decir, pero si yo te lo ofrezco, vos me tenés que contar. No, yo te lo ofrezco. Estoy acá para lo que necesites. Si querés, me avisás. ¿Sí? Ofrecerlo, dar el espacio, sostener, me parece que esta es una palabra clave, sostener tratando de pensar que lo que los diferencia de nosotros o de los hermanos más chiquitos es este proyecto que de golpe se les cortó. De golpe se acabó un proyecto por un tiempo, no para siempre, esto tengámoslo en cuenta, porque de esto se sale, no sabemos cómo y no sabemos cuándo, pero se sale, pero hay algo, imagínense el esqueleto de un edificio y que nadie puede hacer nada con eso. No se puede seguir llevando materiales, no se puede terminar de hacer las paredes, no se puede decorar. Imagínense en la cabeza de ustedes construir una casa y que solamente les queda el esqueleto de cemento y alguien les dice, por ahora quedamos ahí y no se puede hacer más nada. Eso es lo que le está pasando a un adolescente hoy si lo pensamos en términos de construcción de un proyecto de vida. Y sobre eso es sobre lo que tenemos que tratar de cuidar y ayudar y hacerle entender que ya va a volver el momento en el que vamos a poder llevar de nuevo los materiales, en el que se va a poder decorar la casa, en el que va a poder comprar los adornos, y que esto va a seguir adelante, pero que mientras tanto y mientras esto esté suspendido, no está mal que esté encerrado hablando con sus pares, no está mal que no tenga ganas de hablar con nosotros, no está mal que esté alejado de lo que nosotros creemos que es el ideal de la familia feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo puedo seguir hablando un año entero, pero si sigo hablando, no damos lugar a alguien que quiera opinar algo. La verdad, recontra claro. Algunas cosas que fueron poniendo. Espera que quiero ver. Es más, no es necesario hablar de los adultos, hablemos de nosotros. Hablar de los chicos, hablemos de los adultos, pusieron. Y acá hay una frase que pusieron. Además, nosotros tenemos que estar con nosotros mismos. Se complica porque no estamos acostumbrados a parar. A ver, en casa estamos muy atados. Dale, Cintia. No, Sí. eso de que decís tenemos que estar con nosotros mismos es lo que decíamos al principio, que si le preguntamos a los chicos cómo nos ven ellos a nosotros, tal vez nos describan exactamente con las mismas palabras con las que nosotros los describimos a ellos, ¿sí? Si cada uno de nosotros se pone a pensar en cómo está trabajando hoy por hoy, la mitad de nosotros tenemos el triple de estrés haciendo tal vez la misma actividad, pero con el doble de demanda de horas, con el doble de situaciones complicadas que nos frenan algunas cuestiones. Entonces, si nos miramos a nosotros, tal vez así podamos también entender que uno no siempre tiene ganas de sacar de la mesa, que uno no tiene ganas de hablar todo el tiempo, que uno está obligado a hacer ciertas cosas solo porque está conviviendo con alguien, pero que las ganas no siempre están y está bien que no estén, ¿sí? Esto que vos decías de los que estaban muy atados a las rutinas porque son 6, y sí, claramente, en estos chats de colegio, que son infumables, algunos están mudos y otros tienen una intensidad que es tremenda, hay una mamá que una mamá que está separada y tiene un solo hijo. Entonces, No las nombres. No la nombro, pero digo, cada vez que ella tiene que hacer la tarea, le toca la mitad de la semana y con un solo hijo. Y se armó una discusión con otra mamá que tiene 3 chicos todo el tiempo en su casa, cada uno en distinto grado y que tiene una sola computadora para la tarea de los tres. Entonces, a ver, obviamente las situaciones son distintas y obviamente los malabares son distintos. ¿Alguien preguntó algo? Perdón. Te voy a leer una pregunta que hay acá. Dale. Hay varias preguntas. ¿Cómo ser equitativos con nuestros chicos, con nuestros hijos que tienen diferentes edades? Dice, mi hijo de 11 pretende tener el mismo derecho a trasnochar que el de 17 años.
Vamos a los tips que yo no quiero dar, pero yo buscaría una negociación. ¿Qué cosas le puedo dar al de 11 que no le doy al de 17, a cambio de las que le doy al de 17 que no le doy al de 11? El de 17 tal vez necesitará trasnochar y a lo mejor el de 11 necesitará más horas de play. Digo, me parece que ahí la cuestión es ver cuál es la necesidad de cada uno, ¿sí? A lo mejor a los 11 no está bueno trasnochar porque el físico no da, y a lo mejor a los 17 la trasnochada es algo común y corriente. Me parece que lo equitativo no va a tener que ver con el acto en sí, o con el objeto en sí, de darle a los dos exactamente lo mismo. Si a uno le gusta manzana y al otro le gusta pomelo, bueno, compro una manzana y un pomelo. Estoy siendo equitativa que le doy uno a cada uno, pero a cada uno le doy lo que quiere comer. Entonces, a ver, ¿qué querrá el de 8 o 11, no me acuerdo la edad? ¿Qué puede querer ese que se lo pueda dar a cambio que el de 17 puedo darle lo que él quiere, que es la trasnochada? No necesariamente tiene que ser el mismo objeto. Esto estoy tratando de decir. Sí, claro, no, el chico quiere, pero bueno, tratar de encontrar algo que pueda comprar el chico más chiquito. Acá dicen, bueno, gracias a la conducta de los adolescentes como describís, preguntan qué hago. Cuando por mucho tiempo no he tenido un buen canal de comunicación con mi hijo, en este tiempo de pandemia se ha distanciado todavía más. ¿Qué estrategia puedo usar para acercarme a mi hijo? Lo que pasa es que ahí tal vez ya estamos hablando de una cuestión más histórica, ¿sí? Yo lo que decía hace un ratito es que es muy difícil obligar a algo si no está previamente construido. Entonces tal vez sea un buen momento para empezar a ver qué tipo de canal uno puede empezar a construir, ¿sí? Y vuelvo a repetir, a lo mejor no es una situación grave, pero si es una situación que a este papá lo preocupa o lo angustia, y llamamos por teléfono y hacemos la consulta. Hay un montón de lugares absolutamente gratuitos en hospitales públicos donde atiende gente muy formada y muy especializada que puede ayudar en esto, si esto hoy despertó un nivel de angustia distinto al que había antes, ¿sí? Pero a lo mejor la clave es tratar de aprovechar la cotidianeidad y ver por dónde uno puede entrar. A lo mejor uno puede entrar por ofrecer un café, a lo mejor uno puede entrar por decir, esta remera no me entra, ¿querés probártela? A lo mejor uno puede entrar por lugares que nunca se imaginó y empezar a construirlos desde ahí. A lo mejor es un buen momento para armar un desafío de pensar cómo construirlo, ¿sí? No necesariamente pensar que porque no hubo antes, ahora no tiene que haber, ni tampoco exigir que ahora lo haya, sino simplemente pensar qué se puede hacer para ver si estamos en condiciones de construirlo ahora. Acá dice, una reflexión que hacen es, lo que pasa es que el nivel de angustia está muy alto en todos, tanto en los chicos como en los papás, en nosotros. Sí, claramente, por eso lo charlábamos al principio. Ahora, ¿qué es lo que cada uno puede hacer con su angustia? Ya estas son como cuestiones más individuales y más personales. Una de las cosas que a mí me parece que siempre funciona en relación a la angustia es cuando alguien dice, estoy angustiado. ¿Por qué? Porque me separé. Ok, bueno, ¿qué te angustia? Que me separé. Bueno, pero que me separé implica un montón de cosas. ¿Qué es lo que te angustia de haberte separado? No, bueno, me angustia que pierdo el espacio de amigos que teníamos juntos y yo me quedo al margen porque eran amigos de él. Ok, entonces empezamos a circunscribir qué es lo que realmente nos está angustiando. Cuanto más detalle podamos tener de eso, cuanto más focalizado, cuanto más podamos precisar qué es puntualmente lo que nos está angustiando, más fácil va a poder ser hacer algo con eso, ¿sí? Si nosotros decimos, estoy angustiado, y estoy angustiado es una cosa global y general, es algo que nos inunda, que nos invade, y no podemos construir nada con eso. Si podemos tratar de hacer el esfuerzo de pensar qué es lo que de esa situación me angustia, porque a cada uno de nosotros nos está angustiando otra cosa de esta pandemia. A algunos los está angustiando el miedo a salir a la calle, a otros los está angustiando el miedo a la soledad, a otros los está angustiando, no sé, el no ver a sus hijos, a otros los está angustiando el tema del cuerpo y no poder hacer nada físico. A cada uno nos angustia otra cosa. Si uno puede poder precisar qué es lo que puntualmente me angustia de la situación, siempre es más fácil poder encararla y hacer algo con eso. Bien, yo les propongo a todos que sigan haciendo preguntas en el chat. Yo las voy a ir leyendo. Y te hago una pregunta.
El tema, antes hablamos de los deberes, de las tareas, que algunos chicos obviamente no quieren hacer, que el tema de trasnochar y levantarse para hacer tareas. ¿Cómo un papá maneja eso? A ver, a mí no me tocó. Mis hijos están viviendo con su papá, no me tocó. Entonces, menos que menos sobre mi costumbre de no querer dar consejos, me atrevería a darlos. Sé que hay papás a los que les está resultando muy difícil porque no entienden lo que se está enseñando, los conceptos de cómo se hace una multiplicación o una división, sobre todo, todos los años cambian. Los libros de sexto grado a los de quinto ya no les sirven y todos los años van cambiando. Al mismo tiempo que los chicos están sentados frente a la computadora haciendo la tarea, es cuando el papá pretende ponerse a preparar algo para comer o ordenar un poco la casa porque están todos ahí, cuando el papá no tiene que estar trabajando. Entonces también es muy difícil. Yo soy partidaria del diálogo, yo soy partidaria de sentarse y hablar y preguntar y explicar y escuchar, sobre todo escuchar, y tratar de que el otro entienda por qué lo tiene que hacer, ¿sí? No hay manera de decir cuál es el camino para obligar a que el otro haga algo. Hay una rutina que se rompió, hay un efecto anímico o afectivo por esta rutina que se rompió, y no a todos los chicos les pega de igual. Vuelvo a dar este ejemplo que daba antes, hay chicos que necesitan el contacto físico con otros. El otro día organicé un chat para los nenes del grado de mi hijo porque parecía que estaban muy intensos, ¿no? Iba a ser un chat para jugar. Y volví a mis épocas de madrija. Y en el chat se pusieron a escribir y los nenes perdían la concentración de lo que estábamos jugando y charlando porque se enojaban con el que estaba escribiendo, ¿sí? O sea, y estas cosas están pasando, porque es una aventura ponerse a chatear y escribir pavadas en el chat para que los otros reaccionen. ¿Y qué podemos hacer ahí? ¿Les cortamos los dedos, les apagamos el chat, los retamos? O sea, no sé, la verdad es que no sé. Yo insisto con esto, sentarse, hablar, explicar, hacerles entender que así como muchos de nosotros seguimos trabajando o afuera o adentro de casa, hay un tiempo que ellos sí o sí se tienen que dedicar a esto. Los sistemas extorsivos, está mal decirlo, pero siempre funcionaron, o lo haces o te quedás sin play. Digo, nunca lo dije yo, lo hacen otros, me contaron, yo nunca lo hice, pero funcionan. Pero son cosas como muy particulares y muy personales. Un chico que siempre tuvo dificultades para concentrarse, que nunca tuvo ganas de hacer la tarea, y pedirle que justo ahora cambie la conducta es como, me parece que estamos pifiando nosotros. Ahora, un chico que siempre fue muy obediente y muy correcto, de repente un día tiene ganas de tirar la chancleta, como alguien escribía antes y decía, siempre ayudaron en la casa y ahora están rebeldes, y sí, nosotros no estamos con las mismas ganas de hacer cosas que antes. Es verdad, Mira, no las tenemos. hay alguien que escribió una pregunta que también, todas las preguntas son súper interesantes y muchos ponen que se ven reflejados y que están tranquilos de que lo que pasa a uno en la casa se multiplica en todas las casas. Así que es normal todo lo que nos pasa. Eso es bueno. Alguien pregunta al padre, que estaba mucho menos en la casa, no soporta las peleas entre los chicos o los ruidos nocturnos que hoy hay. Dice, yo estoy mediando y tratando de evitar desbordes hasta donde es posible. O lo que le propuse es al de 17 años que chatee por escrito desde después de tal hora hasta tal hora. Ujú. A ver, me parece que está perfecto esto de buscar acuerdos, ¿sí? A lo mejor en esa casa eso pasaba todo el tiempo, pero como este papá estaba fuera por trabajo, no lo veía. Más todo lo que dijimos antes de por qué está exacerbado toda la cuestión emocional, es un combo complicado. Ahora, me parece que la mejor vía que puede haber es la que él encontró, hacer un acuerdo. Ok, quédate chateando a una hora que habitualmente no lo harías, pero respetá que yo necesito dormir porque mañana me tengo que levantar para trabajar desde casa. El otro día un amigo, estábamos charlando sobre este encuentro, y me filma en el momento, él estaba en el living de su casa con la computadora trabajando, y el hijo estaba andando en patines por la computadora, y él estaba dando una clase, y el hijo iba pasando por atrás. Entonces me dice, ¿vas a hablar de esto? Y me lo filma en vivo en ese momento. La cara del hijo
Él estaba en una pista de patinaje, no tenía ni la menor noción de lo que el padre estaba haciendo en el living. El padre ya le había pegado 4 gritos y filmaba como el pibe iba y venía con la patineta esa que se mueve así, no sé cómo se llama. Y esa escena fue como muy, muy graciosa de cómo cada uno en su mundo, pero en el mismo espacio físico, porque no queda otra. Entonces, la verdad que poder armar un encuadre, poder armar un contrato, para llamarlo de alguna manera, en la que el chico sepa que hay cosas que los demás necesitan que él respete, para que al mismo tiempo cosas que él necesita puedan ser respetadas, me parece que es la única vía. Ahora, ¿cuál es el contrato de cada familia? Eso ya queda en cada uno, ¿sí? Habrá algunos que dirán, apagás el celular, y habrá otros que dirán, ok, chatea, pero con el celular mudo o sin audio, simplemente escribiendo. Esos contratos ya son particulares de cada familia, y ahí sí donde me parece que nadie debe meterse. Pero la posibilidad de armar este escenario donde todos puedan tener un rol claro para jugar y para actuar, me parece que es lo más funcional a esta situación. Acá preguntan, ¿cómo ayudar a los chicos a manejar sus miedos cuando como adultos debemos salir afuera, que es donde está el peligro? A ver, yo salgo de mi casa y yo hace un tiempo no tenía miedo, y ahora tengo más miedo, ¿sí? ¿Por qué? Me da más miedo porque veo más casos de contagio, me da más miedo porque veo mucha gente en la calle que no se cuida, me da más miedo porque veo mucha gente inconsciente. El otro día, cuando salí del hospital, pasé con el auto por Constitución para dejar a alguien, y había grupitos de chicos, cuando ya se hablaba del tema del barbijo, no estaba todavía legalizado, pero ya se hablaba del tema del barbijo, y había grupitos de gente joven, no chicos, 25, juntos, charlando, como si nada pasara, cada uno con una botellita en la mano, charlando como si fuera un día cualquiera. Eh, la verdad es que me parece que lo importante es que cada uno precise por dónde le pasa el miedo. Yo, hasta hace 2 semanas atrás, no tenía nada de miedo, nada absolutamente. De hecho, tuvimos un montón de charlas en el hospital, donde vinieron infectólogos y venía gente a hablar de situaciones de crisis, y nos preguntábamos entre nosotros quién tenía miedo, y había gente aterrada, gente que entró en pánico, y otros que sentíamos que las cosas estaban igual que antes, que solo había que cuidarse un poco más. Esto es porque yo nunca me senté con la ropa de calle arriba de mi cama, y nunca puse los zapatos y las zapatillas arriba de los sillones, por eso es así. Chiste interno con algunos. Pero ahora veo mucha gente inconsciente y me da miedo enfermarme por culpa de otros. Entonces, si identifico el miedo, como hablábamos antes, de qué es lo que me da miedo, a lo mejor tengo más herramientas para afrontarlo. Entonces lo que yo empecé a hacer es a mantenerme más alejada de ciertos lugares, a salir menos a hacer compras, a tratar de hacerlas una vez por semana, cuando antes a lo mejor bajaba cada 2 días, a tener más recaudos con la ropa que me pongo y que me saco. O sea, pude identificar algo del miedo, le pude poner alguna forma a ese miedo o algún contenido, y en base a eso pude actuar. A lo mejor lo que estaría bueno con los chicos es esto, es pensar qué es lo que les da miedo, o hablar con ellos, generar estos espacios de encuentro donde uno le pregunte, ok, a ver, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que estás escuchando que te da miedo? ¿A qué le tenés miedo? Y sobre eso trabajar. Cuando con el papá de mis hijos decidimos que vivieran con él, porque yo entraba y salía, y además estaba en un hospital, y ellos se podían quedar adentro de la casa, justo mi hijo se pone de novio por internet. Los que lo conocen no digan nada por las dudas. Entonces me cuenta que la novia es amiguita de un compañero de él de fútbol, y que va al mismo colegio que otro, y que se ponen a hablar, y que mi hijo tiene 10 años, es chiquito, y que ya saben que entrenan al lado los mismos días, y que entonces se van a conocer. Entonces yo le pregunto, perdón, le digo, pero buenísimo, Mati, entonces cuando vuelvan los entrenamientos se van a conocer. Y mi hijo de 10 años me contesta, si no nos morimos antes. ¿Sí? A ver, imagínense, yo, lejos de mis hijos, sabiendo que están viviendo con el papá, sabiendo que no los veo, escuchar que mi hijo de 10 años me está diciendo que no va a conocer a su nueva novia con la ilusión que le pinta, porque se va a morir. En ese momento me salió la herramienta del humor, que es una herramienta que yo aconsejo mucho para chicos y adolescentes, mucho, llevar siempre las situaciones al ridículo y al chiste para que se afloje, ¿sí? Y lo que le contesté es, mira, Mati, la vas a terminar conociendo, porque morirnos seguro nos vamos a morir.
pero no de esto, de otra cosa. Y morirnos seguro nos vamos a morir, pero no todavía, cuando seamos más viejos. Y ahí la cosa fluyó, ¿sí? Pero él, en ese comentario, me habló de su temor a la muerte. Lo pudo poner en palabras, o sea, estaba hablando de una nena que le gusta, que la iba a conocer, que ya sabían dónde entrenaban y que ya estaban planificando, y en el medio le aparece, si no nos morimos antes. No fue cualquier respuesta viniendo de un niño. Entonces a lo mejor lo que está bueno es desarmar estos miedos, profundizar, miedo a qué concretamente, miedo por qué, tratar de buscar información, si hay algún miedo que se puede evacuar a través de la información, desarmarlo para tratar de ver qué les está funcionando en la cabeza, a qué está pegado eso. Muchas veces los chicos tienen miedo por cosas que escucharon, no por cosas que realmente estén pasando. Me acuerdo hace mucho, mucho tiempo, alguien que contó una nena que no quería entrar a los negocios porque le habían dicho que en los negocios robaban chicos para después darlos en adopción. Y a la nena le había agarrado un ataque de no querer entrar a los negocios, pero no le podía decir a la madre porque tenía miedo que la madre la dejara abandonada en el negocio. ¿Sí? Pero escuchó esto y armó una historia con esto hasta que cuando alguien lo pudo escuchar se dio cuenta de lo absurdo y lo desarmó y le explicó lo que era la adopción. ¿Sí? Entonces, cuanto más podamos escuchar a los chicos, cuanto más podamos hablar con ellos, saber qué les está pasando y entender por dónde pasa el miedo, más herramientas les vamos a dar para que lo puedan soportar. Pero miedo está bien que tengan, ¿sí? Todos a algo de en este momento le estamos teniendo miedo, ¿o no? Seguro, 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 seguro. Y creo que una de las cosas básicas que dijiste, Cintia, para sintetizar un poquito todo, es la importancia del diálogo en todo momento. Dialogar en todo instante con los chicos para poder generar esos acuerdos cuando se generan a veces inconvenientes. Absolutamente. A ver, el valor que tiene la palabra es innegable, ¿sí? El valor que tiene la palabra, ya sea preguntando, ya sea escuchando y poniéndole alguna palabra, a veces uno también puede decir no sé, uno no tiene respuesta a todo, ¿sí? ¿Cuándo se termina esto? No sé, no lo sabemos. Y decir no sé es dar una respuesta. No, la respuesta no es solamente cuando uno le pone contenido. Esto se termina el 28 de septiembre. Esa no es la respuesta. La respuesta es, no sé, se terminará cuando el Ministerio de Salud vea que no hay riesgo de contagio o que el riesgo es poco y en función de eso se pueda liberar la cuarentena. Esa es la respuesta, es un no sé. Entonces muchas veces también con los chicos esto funciona. Saber que el otro está ahí para dar una respuesta, aunque no la tenga. No es lo mismo la función de quien da la respuesta que el contenido de la respuesta. ¿Sí? Seguro, Entonces, seguro. generar estos espacios de diálogo, generar estos canales, espacios de comunicación, a lo mejor no todos son muy afectos a las palabras. Yo me la paso hablando, me la paso preguntando, quiero escuchar todo el tiempo, pregunto, pregunto, pregunto. Pero hay gente que a lo mejor simplemente con golpear la puerta, abrirla y decir, ¿necesitas algo? Simplemente con eso alcanza. Gente que simplemente golpea la puerta y pregunte, ¿estás bien? Y eso alcanza. ¿Sí? A quien lo recibe probablemente le alcanza, y a quien tiene eso para dar también probablemente le alcanza. El tema es buscar algún canal, pero buscar algún canal que tenga que ver con lo que nosotros podemos y queremos hacer, y con lo que el otro pueda y quiere recibir, porque si mi canal es a través de la palabra, pero el otro no tiene ganas de escuchar, ahí no va a funcionar. ¿Sí? Si el otro está esperando que yo diga algo y yo no le pongo palabras a nada, tampoco va a funcionar. Entonces, buscar un equilibrio donde todos podamos encontrar ese punto de encuentro en que uno da y el otro recibe. Seguro. Bueno, la verdad es que ya son 8:30 y la verdad es que en base un poco a todo lo que fue escribiendo la gente y tengo la sensación y percibir que todo lo que fuiste contando sirvió y sirvió mucho. Realmente sirvió y sirvió mucho, por más que no querías dar tips, nos diste un montón de tips. Yo vi gente que iba anotando, nos diste un montón de cosas porque realmente estamos en esto y bueno, es una situación completamente desconocida para todos, para los chicos, para nosotros y cómo manejarlos no es tan fácil y no sabemos cuánto tiempo. Y bueno, personalmente yo quiero agradecerte, quiero invitar al secretario de la comunidad que también quiere agradecerte, a Daniel Stuttbochner, que te voy a desmutear, Dani. A ver, desmuteate vos que no puedo. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Cintia, bueno, que no se ponga nuestro rabino Marcelo, pero fuiste una torá hoy, ¿eh?
Ay, bueno. Realmente, Marcelo, no te enojes, pero la verdad No. nos ha dado una lección de vida increíble, de súper, en lo personal, estoy acá con mi esposa y hemos quedado asombrados. No me gustaría discutir con vos realmente, ¿eh? Bueno, mucho honor. Semejante piropo es mucho honor, pero muchas gracias. No, realmente fue muy conmovedor, muy hermoso todo lo que nos dijiste, mucha verdad. No sé si era porque me sentí identificado con la mayoría de las cosas, pero la verdad que nos llegaste muy profundo a todos. Y bueno, y quiero aprovechar para decirte que tuviste un récord de participantes de todas las actividades que hemos hecho por vía virtual. Esto fue realmente un récord, había un momento dado que había más de 80 personas participando, no daban abasto a las preguntas, quedaron muchísimas en el tintero. Y bueno, y aprovecho también esta convocatoria para convocar a todos los que han participado, diciéndole que bueno, que nuestra comunidad está pasando tiempos difíciles de pandemia, en todo el sentido de la palabra, y que necesitamos el apoyo de todos y cada uno. Esto fue realmente de forma desinteresada a tu parte, pero nuestra comunidad debe seguir viviendo, y hoy más que nunca, en esta situación. Así que bueno, quiero reiterarte el agradecimiento en nombre de toda la comunidad, en el nombre, el mío propio y de toda nuestra comisión directiva. Y gracias, Marcelo, por esta actividad hermosa que nos armaste. Sí, la verdad que impresionante. Cintia, que te dejo decir algo y después les voy a contar antes que, si vos cerrás, mañana tenemos a las 3 de la tarde, hora de Argentina, una charla con el doctor Alejandro Roisenthal, que es argentino, que vive en Israel y es doctor en la frontera con Siria y va a estar contando cómo es justamente estar atendiendo ahí en la frontera y estar atendiendo a gente que a veces es enemiga propia de Israel. Y a las 7:30 vamos a estar teniendo una charla con Matías Tombolini, que Matías hoy es el vicepresidente del Banco de la Nación. Así que los invito a que puedan participar de estas actividades. Y de vuelta, ahora cerramos, Cintia, mil gracias. Mejor imposible, como dijo Dani, mejor que una Torá, los libros de psicología. Mucha responsabilidad sobre mi espalda. No me quería olvidar, me acuerdo que había una familia que preguntó por un chiquito con TEA. Les quiero dar ahora el teléfono del hospital del Tobar García, que es un hospital especializado en patologías graves infanto-juveniles. Hay una guardia telefónica en el teléfono 4363-5089. Cualquier cosa, si no, después se lo paso a Marcelo. Yo lo escribí acá. Ok, es 4363-5089 o 5072 de 8 a 14 de lunes a viernes. Entonces, esa familia perfectamente se comunica con el Tobar, que ahí la va a atender cualquier profesional del Tobar especializado en el tema, y seguro una mano le van a poder dar. Eso por un lado. Por el otro, hace poco escuché en una obra de teatro que están dando por internet gratis, que cuando uno no acepta un piropo o un elogio es porque quiere dos. Entonces, por un lado, me encanta recibir elogios y piropos, obviamente, a todos nos gusta. Me parece igual que es como demasiado ancho el de parecer una Torá, pero se los agradezco muchísimo. Me encantó haber leído de costadito mucha gente que decía que las cosas fueron claras y que fueron aliviadoras y que ayudaron a pensar. Me parece que esa era un poco la idea que yo tenía con la charla. Mil gracias por abrirme las puertas de la comunidad para poder hacer esto, que además me encanta, en un día que Marce sabe es muy especial. Hoy es el aniversario del fallecimiento de mi papá, y estoy feliz de poder haber hecho algo útil en su nombre hoy. Así que gracias a ustedes por abrirme las puertas de Dorja y de Murillo. Ahí se casaron mis papás, así que es un lugar para mí también con una carga afectiva muy grande. Muchísimas gracias y absolutamente a disposición para cuando necesiten, y para lo que necesitan cuentan conmigo. Gracias a vos. Y vos querías 2 piropos, dijiste. La presidenta de la comunidad, Roxana Chirón, te quiere también saludar y felicitar. Roxy, te desmuteas sola porque no te encuentro acá. Hola, buenas noches a todos. Estoy con muchos problemas de Wi-Fi. Un aplauso enorme para vos, Cintia. Creo que fue una lección de vida. Acuerdo claramente con Dani que esto es igual que hacer una Torá. Por eso le pido a todos los que estuvimos presentes que entiendan que el esfuerzo que hay atrás
de esta charla lleva mucho tiempo de profesionales, mucho tiempo de voluntarios, y necesitamos el apoyo de todos. Ahora que tenemos tiempo, como dijo Cintia, tenemos que hacer una mitzvah, y la mitzvah nos corresponde para colaborar con la comunidad que todos queremos. Así que les pido, como dijo Cintia, el que quiere un piropo, tenemos 2 piropos, lo dijo Dani, lo refuerzo yo. Gracias a todos, necesitamos la colaboración de todos. La comunidad necesita seguir en estos tiempos, estamos haciendo todo lo posible, todo lo imposible para atraer todas las necesidades de todos. Por eso hablamos con Cintia, mañana tenemos la charla con el doctor Roisenthal, también está Matías Tambolini, van a haber espectáculos, películas, clases de gimnasia hubieron. Creo que estamos tratando de llegar a todos los lugares. Así que muchas gracias a todos por entender este mensaje, por estar hasta las 8:30. Para mí también es una noche especial porque mañana cumplo 56 años, así que entiendo lo que decís, Cintia, y mi papá también fue presidente de esta institución. Así que gracias de verdad a todos, a Marce y a Cintia y a todos por estar. Bueno, muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Está grabada, yo después voy a subir el link porque grabé la charla, así que el que lo quiere repasar durante las noches de insomnio, lo van a poder hacer. Muchas gracias a todos. Después, Marcelo, la vendemos y juntamos guita. ¿Las cosas que se escriben en el chat quedan también cuando se graba o no? Porque veo, hay un montón de preguntas. Eso no sabemos. Me parece que sí. Igual ahora si querés lo dejo un ratito para que las puedas ver. Dale, buenísimo. Perdón, lo podemos grabar. Ah, buenísimo, gracias, porque veo que hay un montón de preguntas así como muy puntuales que son para armar algo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Cintia Vuelta. Gracias a todos por todo el tiempo que se fumaron todo esto. Gracias. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Ay, no. Roxy. Claro, porque no, él no pide la plata. No, felicitaciones a Singer. La verdad, muchas gracias. Lo que pasa es que... usted tiene una soltura.